Conocemos nuestras vidas a través de nuestros cuerpos, seamos conscientes de ello o no. No obstante, solemos estar tan hipnotizados por nuestras ideas acerca del mundo que nos perdemos una gran parte de nuestras percepciones sensoriales directas. Aun cuando somos conscientes de que estamos percibiendo una brisa fuerte, el ruido de la lluvia sobre el tejado, una fragancia en el aire, rara vez seguimos con esa vivencia el tiempo necesario para habitarla plenamente. Durante la mayoría de los momentos tenemos en primer plano un diálogo interior que comenta lo que está pasando y planifica lo que podemos hacer a continuación. Aunque recibamos a un amigo con un abrazo, nuestros momentos de contacto físico quedan enturbiados por nuestras consideraciones sobre cuánto tiempo debe durar el abrazo o sobre lo que vamos a decir cuando haya terminado. Vivimos el abrazo con prisas, sin estar presentes. Un hombre mayor que asistió a uno de mis talleres de fin de semana dijo que vivía del cuello para arriba. Hay muchas personas que están tan acostumbradas a vivir desconectados de su cuerpo que viven por entero en un mundo mental. Hasta les puede resultar difícil de creer el hecho de que la mente y el cuerpo estén conectados entre sí. En una clase que impartí en un centro penitenciario femenino, una reclusa me dijo que solo era consciente de su cuerpo cuando sufría dolor o rabia. Las sensaciones físicas pueden parecer huidizas y difíciles de reconocer, salvo cuando se hacen notar por dolorosas o cuando son muy agradables o intensas, como en el caso del sexo. Esta es la característica básica del estar en trance. Solo estamos presentes parcialmente para nuestra vivencia del momento. Hamed Ali, escritor y maestro espiritual de nuestros tiempos, nos recuerda que no estamos vivos plenamente si no vivimos con conciencia de nuestro cuerpo. Investiga con sinceridad si estás aquí o no. ¿Estás en tu cuerpo o no le prestas atención? ¿O solo eres consciente de algunas partes del mismo? Cuando te pregunto si estás en tu cuerpo, quiero decir, ¿estás llenando por completo tu cuerpo? Quiero saber si estás en tus pies o si te limitas a tener pies. ¿Vives en ellos o no son más que esas cosas que empleas para andar? ¿Estás en tu vientre o solo tienes una idea vaga de que tienes vientre? ¿O solo te sirve para recibir la comida? ¿Estás de verdad en tus manos o solo las mueves desde lejos? ¿Estás presente en tus células, habitando tu cuerpo y llenándolo? Si no estás en tu cuerpo, ¿qué significa para ti tu vivencia de este momento? ¿En qué te estás preparando para poder estar aquí en el futuro? ¿Estás estableciendo unas condiciones, diciéndote a ti mismo, cuando pase tal y tal cosa, tendré tiempo y estaré aquí? Si no estás aquí, ¿para qué te estás reservando? Yo descubrí por primera vez que en mi cuerpo vivía un universo de sensaciones durante una clase de introducción al yoga a la que asistí cuando estaba en el segundo año de la universidad. Hacia el final de la clase de yoga, la profesora nos pidió que nos sentásemos en silencio en el suelo con las piernas cruzadas, procurando tener las manos apoyadas cómodamente en el regazo o sobre las piernas. Nos dijo que respirásemos hondo varias veces y nos explicó que la respiración nos brinda un camino natural para salir de nuestras mentes y entrar en nuestros cuerpos. Nos dijo a continuación que explorásemos el carácter vivo de nuestro cuerpo. Poned toda vuestra conciencia en las manos, dijo. Relajad las manos y ablandadlas, sintiéndolas desde dentro. Siguió guiándonos, haciéndonos sentir despacio desde dentro cada uno de los dedos, las palmas, los dorsos de las manos, las muñecas.
Yo noté primero un hormigueo, después unas zonas palpitantes de presión y de calor. Cuando pude percibir las sensaciones de mis manos, al tiempo que me relajaba, me di cuenta de que no existía una frontera concreta, que mi mano no tenía sensación de una forma determinada. Lo único que era capaz de percibir era un campo variable de energía que producía una sensación de puntos de luz móviles en el cielo de la noche. Se me ocurrió de pronto que esta vida vibrante siempre estaba en marcha sin que yo fuera consciente de ella. Me había estado perdiendo una buena parte de la vida. Acto seguido, nuestra profesora nos invitó a que explorásemos esta presencia y esta vida por todo nuestro cuerpo. Yo observé los nudos que tenía en los hombros y al cabo de pocos momentos se relajaron sin más, con solo haberles dirigido la atención. Sentí que me bajaba por los brazos un hormigueo cálido. Cuando dirigí la conciencia hacia la dureza y la tensión que tenía en el estómago, también esa zona se ablandó y se soltó. Sentía que me corría energía por el pecho y me bajaba por las piernas. Todo mi cuerpo era un campo de energía que vivía y respiraba. Sentí una oleada de gratitud. En cuestión de pocos momentos, mi mundo se había agrandado notablemente y había cobrado una vida deslumbrante. Yo no lo sabía todavía, pero la profesora me había iniciado en la meditación. En todas las tradiciones se emplean generalmente determinadas posturas para la práctica de la meditación, con las que el cuerpo puede permanecer estable e inmóvil, como la de sentarse con las piernas cruzadas, como hicimos en la clase de yoga. Cuando estamos quietos y en silencio podemos observar con mayor facilidad la corriente variable de nuestras vivencias, de las vibraciones, las pulsaciones, la presión, el calor, la luz, los sabores, las imágenes y los sonidos. No obstante, cuando cerramos los ojos para meditar, descubrimos enseguida que este mundo interior suele estar cubierto del oleaje de las emociones, alegría o angustia, inquietud o ira, y de un flujo constante de comentarios y críticas, de recuerdos e historias sobre el futuro, de preocupaciones y de planes. El Buda llamaba catarata a esta reactividad emocional persistente nuestra, por la facilidad con que nos arrastra su fuerza poderosa, apartándonos de la vivencia del momento presente. Tanto la psicología budista como la occidental nos explican cómo sucede esto. La mente evalúa de manera instantánea e inconsciente todo lo que vivimos, calificándolo de agradable, desagradable o neutro. Un pensamiento excitante o una sensación estimulante, agradables. Un mal olor o un ruido fuerte y repentino, desagradables. Observar nuestra respiración, neutro por lo general. Cuando surgen sensaciones agradables, nuestra reacción refleja es perseguirlas e intentar aferrarnos a ellas. Solemos hacerlo a base de trazar planes y con las energías emocionales de la excitación y del anhelo. Cuando vivimos sensaciones desagradables, nos contraemos y procuramos evitarlas. El proceso es el mismo. Nos preocupamos y trazamos estrategias. Sentimos miedo, irritación. Lo neutro nos indica que desconectamos la atención y la dirigimos hacia otra parte, normalmente hacia alguna vivencia más intensa y estimulante. Todas nuestras reacciones ante las personas, ante las situaciones, ante los pensamientos que tenemos en la mente, son en realidad reacciones ante el tipo de sensaciones que surgen en nuestro cuerpo.
Cuando nos quedamos fijados en la torpeza de alguien y nos henchimos de impaciencia, estamos reaccionando ante nuestras propias sensaciones desagradables. Cuando nos sentimos atraídos por alguien y nos llenamos de anhelo y de fantasías, estamos reaccionando ante sensaciones agradables. Todo nuestro torbellino de pensamientos, emociones y conductas reactivas brota de este terreno de las reacciones ante las sensaciones. Cuando no reconocemos esas sensaciones, nuestras vidas se pierden en la catarata de la reactividad y quedamos desconectados de la presencia viva, de la consciencia plena de nuestros corazones. El Buda recomendó para despertar de este trance la atención plena centrada en el cuerpo. De hecho, dijo que las sensaciones físicas eran los primeros comienzos y cimientos de la atención plena, porque son intrínsecos a los sentimientos y a los pensamientos y constituyen la base del proceso mismo de la consciencia, de la conciencia. Como nuestras sensaciones agradables o desagradables disparan con tanta rapidez una reacción en cadena de emociones y de historias mentales, constituye parte fundamental de nuestra formación reconocer cuando surgen los pensamientos y regresar una y otra vez a nuestra vivencia sensorial inmediata. Puede que sintamos una incomodidad en la parte baja de la espalda y que oigamos una voz interior que nos dice con inquietud: ¿cuánto va a durar esto? ¿Cómo puedo hacer que termine? O bien, sentimos en el pecho un cosquilleo agradable, una apertura relajada y nos preguntamos con interés: ¿qué he hecho para llegar a este estado? Ojalá lo pueda conseguir otra vez. Practicamos a base de ver las historias, de soltarlas otra vez y de dejarnos caer bajo ellas en las sensaciones vivas de nuestro cuerpo. Si no prestamos atención plena a las sensaciones, no podemos romper nuestra cadena de reacciones. S.N. Goenka, maestro contemporáneo de meditación vipassana, nos advierte que si nos limitamos a prestar atención a los pensamientos pasajeros, por ejemplo, hay una parte de la mente que muy dentro de nosotros sigue reaccionando porque con el pensamiento hay también una sensación. No debes pasar por alto esta raíz. Las instrucciones básicas que impartió el Buda sobre la meditación consistían en prestar atención plena a la corriente cambiante de las sensaciones sin intentar aferrarse a ninguna de ellas, ni cambiarlas, ni resistirse a ellas. El Buda nos deja claro que prestar atención plena a las sensaciones no consiste en apartarse de ellas y observarlas en calidad de testigo distante. Antes bien, estamos viviendo directamente lo que sucede en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en vez de ver nuestra mano como un objeto externo, entramos cuidadosamente en la sensación de la energía que es nuestra mano en cualquier momento dado. Nos entrenamos para vivir el cuerpo desde dentro. En vez de vivir directamente las sensaciones, podemos manejar el concepto de que tengo un dolor en la espalda. Puede que poseamos un mapa mental de nuestro cuerpo y de una zona determinada suya que llamamos espalda. Pero, ¿qué es la espalda? ¿Qué pasa cuando dejamos la imagen que tenemos y entramos directamente con consciencia en esa parte de nuestro cuerpo? Y de manera semejante, ¿qué pasa con el dolor cuando no lo etiquetamos como tal? Con la atención plena podemos investigar y descubrir cuál es nuestra verdadera vivencia del dolor a cada momento. Quizás sintamos una presión y una molestia que parecen localizadas en una zona reducida. Prestando más atención puede que notemos calor o tensión.
Quizás seamos conscientes de unas palpitaciones o de una sensación pasajera como si nos perforaran, o de tirones, o como si nos retorciéramos. Puede que las sensaciones dejen de estar localizadas en un punto y empiecen a extenderse y a soltarse. Si seguimos prestando atención, podemos ser conscientes de un flujo de sensaciones que surgen, se distinguen, se mezclan entre sí, desaparecen y vuelven a aparecer en otra parte. Uno de los descubrimientos más profundos y característicos que alcanzamos cuando prestamos atención plena a nuestras sensaciones es el de esta fluidez de nuestra vivencia. Nos damos cuenta de que en nuestras vivencias no hay absolutamente nada que sea sólido ni estático. Antes bien, el plano de las sensaciones está sujeto a cambio constante. Las sensaciones aparecen y desaparecen, cambian de intensidad, de textura, de ubicación. Cuando prestamos atención estrecha a nuestras sensaciones físicas y vemos que no se están quietas ni un momento. Al principio esto nos puede resultar incómodo, incluso puede darnos miedo. Cada vez que soltamos nuestra historia, nos damos cuenta de que no hay terreno en que plantarnos, no hay punto de referencia que nos oriente, no hay manera de escondernos ni de evitar lo que está surgiendo. En un retiro de meditación, un estudiante me dijo: cuando presto atención plena a las sensaciones durante más de unos pocos segundos, empiezo a sentir ansiedad. Me parece que debería estar en guardia, vigilante. Me parece que estoy pasando por alto cosas importantes en las que debería estar pensando. Resulta fácil caer en la sensación de que nos va a pasar algo malo si no mantenemos nuestra vigilancia habitual, pensando, juzgando, trazando planes. Pero este mismo hábito es precisamente el que nos tiene atrapados en la resistencia a la vida. Solo podemos empezar a relajar nuestros esfuerzos por controlar nuestra vivencia cuando nos damos cuenta de que no podemos aferrarnos a nada. Las sensaciones cambian y se mueven constantemente. Si tenemos el hábito de interrumpir y de limitar el proceso natural por el que se despliegan y se transforman, resistiéndonos a ellas o intentándonos aferrar a ellas, tensando el cuerpo contra ellas, contándonos historias, es como si levantásemos una presa para cortar el flujo de un río o como si desviásemos sus aguas. Cuando las sensaciones son agradables, resulta fácil dejar correr el río. Pero cuando no lo son, cuando padecemos dolores físicos o emocionales, entonces nos contraemos, nos retraemos. Una de las prácticas más difíciles y más liberadoras es la de ver esto y aprender a afrontar el dolor por medio de la aceptación radical. En mi primer embarazo, mi marido y yo tomamos la decisión de que tendríamos el parto en casa, sin medicamentos y con la asistencia de una comadrona. Considerábamos que el parto es un proceso natural y como mi embarazo no era de alto riesgo, no quería dar a luz en un hospital, sino contando con el ambiente cálido y familiar de mi casa. Albergaba la esperanza de estar todo lo despierta y presente que pudiera durante el parto. Y aunque sabía que el dolor sería intenso, confiaba en que mis prácticas de meditación y de yoga me ayudarían a seguir el flujo. Cuando comenzó el parto, yo estaba descansada y dispuesta. Como sabía que si me resistía al dolor de las contracciones no conseguiría más que agravarlo, me relajé con ellas, respirando, emitiendo sonidos sin inhibirme, dejándome llevar por la inteligencia de mi cuerpo. Como cualquier animal, estaba inmersa sin pensar, reaccionando instintivamente al drama que se desplegaba en mí, viviendo el dolor como parte natural del proceso. Pero de pronto algo cambió. Cuando empezó a asomar la cabeza de mi hijo, el nivel de dolor se multiplicó. Ya no era una cosa a la que yo pudiera dirigir mi respiración y dejar que me llenara.
Pensé que tanto dolor debía de significar que algo estaba mal. Se me tensó todo el cuerpo y mi respiración lenta y profunda se convirtió en los jadeos rápidos característicos del pánico. Había perdido toda la confianza, había olvidado toda mi resolución de relajarme en las olas del dolor. Esas sensaciones desagradables que llamamos dolor constituyen, como todos los demás aspectos de nuestro diseño evolutivo, una parte inteligente de nuestra dotación para la supervivencia. El dolor es el aviso que nos transmite nuestro cuerpo para que prestemos atención, para que nos cuidemos. El doctor Jon Kabat-Zinn ha alcanzado fama mundial por su clínica de reducción del estrés en la Universidad de Massachusetts, donde enseña prácticas de atención plena a pacientes que sufren dolores crónicos y agudos. Y ha escrito lo siguiente: puedes considerar que los síntomas de enfermedad o de angustia, además de tus sentimientos acerca de los mismos, son unos mensajeros que vienen a decirte algo importante acerca de tu cuerpo o de tu mente. Antiguamente, cuando un rey recibía un mensaje que no le agradaba, a veces mandaba matar al mensajero. Esto viene a ser lo mismo que si reprimes tus síntomas o tus sentimientos porque no son agradables. Matar al mensajero y negar el mensaje o enrabietarse contra él no son maneras inteligentes de abordar la sanación. Lo que menos nos interesa hacer es despreciar o romper las conexiones esenciales que pueden completar los circuitos cerrados relevantes de retroalimentación y restaurar la autorregulación y el equilibrio. Cuando tenemos síntomas, nuestro verdadero desafío consiste en ver si somos capaces de escuchar los mensajes que nos comunican estos síntomas, oírlos de verdad y tomárnoslos en serio, es decir, establecer la conexión plena. En algunas ocasiones, los mensajes que recibimos son una llamada a la acción inmediata. Calor ardiente, apartamos la mano del fuego. Debilidad y dolor de cabeza, comemos algo. Dolores agudos en el pecho y falta de aliento, llamamos a urgencias. En otros casos, el dolor nos pide que nos protejamos de sufrir más lesiones a base de descansar, de quedarnos quietos. En el parto, el dolor nos mantiene absolutamente centradas, participando activamente en el arduo proceso de dar a luz a una criatura. Cuando nos estamos muriendo, el dolor puede hacernos encontrar un refugio interior de paz y silencio, como hacen los animales que buscan la soledad en esas circunstancias. Si aceptamos el dolor sin caer en la confusión del miedo, podemos escuchar su mensaje y reaccionar con claridad. Pero, como viví yo en el parto, el dolor intenso resulta alarmante incluso cuando forma parte de un proceso aparentemente saludable como es el de dar a luz. Cuando reaccioné con miedo, añadí a las sensaciones desagradables la sensación y la creencia de que algo marchaba mal. Mi cuerpo y mi mente, en vez de practicar la aceptación radical, reaccionaron resistiéndose y luchando contra el dolor. Si bien el miedo al dolor es una reacción humana natural, resulta especialmente dominante en nuestra cultura occidental, en la que consideramos que el dolor es una cosa mala o que no debería ser así. No confiamos en nuestros cuerpos e intentamos controlarlos, del mismo modo que intentamos manipular el mundo natural. Recurrimos a los analgésicos dando por supuesto que todo lo que elimina el dolor ha de ser bueno. Aplicamos esta norma a todos los dolores del parto y de la menstruación, los resfriados y las enfermedades, la vejez y la muerte. En el trance cultural de nuestra sociedad se considera que el dolor es el enemigo. El dolor es el mensajero que debemos matar, no es una cosa que debamos permitir ni abrazar. En aquel momento de intensidad en el parto yo estaba librando una guerra sin cuartel contra el dolor. Mi comadrona, que estaba acostumbrada a ver miedos y resistencias,
como reacción ante el dolor me tranquilizaba. No pasa nada malo, cariño, todo es completamente natural, solo que es doloroso. Me lo tuvo que repetir varias veces hasta que lo pude ir asimilando y hasta que entré el dolor ardiente, la presión explosiva, las sensaciones de desgarro y el agotamiento, pude acordarme otra vez de respirar hondo y relajarme. Era solo dolor, no era nada malo y yo podía abrirme y aceptarlo. Sentir dolor intenso a veces forma parte del hecho de estar vivos. Y todos sabemos que el dolor no siempre termina con la alegría de un recién nacido sano. A veces no termina nunca. Cuando es señal de una lesión puede hacernos perder la capacidad de mover el cuerpo con libertad. Puede conducirnos a la muerte. Dada la relación tan real que existe entre el dolor y la pérdida, no es de extrañar que nosotros le añadamos la creencia de que el dolor significa que algo está mal. No es de extrañar que reaccionemos al dolor con miedo y que intentemos de manera compulsiva controlarlo o eliminarlo. Pero como aprendí yo al dar a luz, el dolor no tiene por qué conducir al sufrimiento. El Buda nos enseñó que sufrimos cuando nos aferramos a las vivencias o cuando nos resistimos a ellas, cuando queremos que la vida sea distinta de lo que es. Según el dicho, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Cuando surgen sensaciones dolorosas, si las recibimos con claridad y con presencia, podemos ver que el dolor no es más que dolor. Cuando prestamos al dolor atención plena, en vez de reaccionar ante él, no nos contraemos en la vivencia de un yo víctima que sufre. Cuando se reacciona ante las sensaciones con miedo, considerándolas malas, es cuando se pone en marcha el trance. Como nos enseñó el Buda, cuando nos aferramos a este nivel básico de nuestra vivencia o cuando nos resistimos a él, desencadenamos una catarata de reactividad. El miedo, que ya está compuesto de suyo por sensaciones desagradables, multiplica el dolor. Ya no solo queremos huir del dolor primitivo, sino también del dolor que nos produce el miedo. De hecho, la parte más desagradable de una experiencia dolorosa suele ser el miedo al dolor. Como ha escrito Jon Kabat-Zinn, cuando ves y cuando sientes las sensaciones que vives pura y simplemente como sensaciones, puedes ver que esos pensamientos acerca de las sensaciones no te sirven de nada en ese momento y que incluso puedes dejar las cosas peor de lo necesario. Cuando consideramos que las sensaciones físicas son cosas que hay que tener, el dolor es algo más que dolor. Es una cosa que está mal, que no debe ser así y de la que debemos huir. Nuestro miedo suele extenderse por todo un entramado de historias. Yo padecí una enfermedad crónica durante 4 años. Uno de sus aspectos más duros era que el hecho de estar enferma ponía en evidencia mi personalidad y mi incapacidad para cuidarme como es debido. Cada vez que sufría un ataque de fatiga o de indigestión, se me inundaba la mente de historias y de interpretaciones. Algo va muy mal, puede que tenga una enfermedad grave. Daba vueltas mentalmente a cómo podía haberme provocado yo misma el problema. Tengo debilitado el sistema inmunitario, me he forzado demasiado y no he dormido bien. He tomado demasiado té negro, la acidez me ha debido de sentar mal al estómago. Con el ataque de cansancio o de dolores de estómago surgía también el sentimiento de debilidad personal, de vergüenza. El dolor era malo, el dolor era mío e indicaba algún defecto de mi carácter. Cuando tenemos el hábito de estar inmersos en nuestras historias acerca del dolor, nos estamos impidiendo vivirlo como lo que es, como una corriente cambiante de sensaciones. En lugar de ello, cuando nuestros músculos se contraen alrededor del dolor y cuando nuestras historias identifican en él al enemigo, el dolor se solidifica, convirtiéndose en una masa inamovible y que se perpetúa a sí misma.
La resistencia que presentamos puede llegar a acabar por crear nuevos niveles de síntomas y de sufrimientos. Es posible que mis propias críticas y mis preocupaciones me aumentaran el agotamiento al tensarme los músculos alrededor del dolor. Cuando nuestras historias acerca del dolor, alimentadas por el miedo, nos hacen que abandonemos nuestro cuerpo, dejamos atrapado el dolor en el cuerpo. En los momentos de dolor agudo, nuestro miedo se agudiza y la vivencia de que algo está mal nos hace librar una batalla apremiante e inmediata contra el dolor. Un amigo mío sufrió unos dolores atroces cuando se le soltó un fragmento de disco y le empezó a presionar en una parte de la médula espinal. Era como si me hubieran echado gasolina en la pierna izquierda y me hubieran prendido fuego en ella. El dolor era incesante y devorador y mi amigo lo probó todo para huir de su intensidad. En un momento dado estaba tomando 2 narcóticos potentes, esteroides, un antiinflamatorio y 2 relajantes musculares fuertes. Los medicamentos lo dejaban atontado un rato, pero cuando se despertaba volvía a sufrir terriblemente hasta la dosis siguiente. Me escribió: el dolor tiene una característica singular. Cuanto más fuerte es, menos consciente eres tú del resto del mundo. Si es lo bastante grave, al final solo quedáis el dolor y tú, enzarzados en un duelo sutil. Cuando nuestra primera reacción ante el dolor físico es el miedo y la resistencia, en vez de la aceptación radical, la cadena de reactividad que se produce a continuación puede consumirnos. En cuanto creemos que algo va mal, nuestro mundo se encoge y nosotros nos perdemos en el esfuerzo de combatir nuestro dolor. Este mismo proceso también tiene lugar cuando nuestro dolor es emocional. Nos resistimos a las sensaciones desagradables de soledad, pena e ira. Cuando reaccionamos con miedo ante el dolor, sea físico o emocional, nos estamos retrayendo de una presencia corpórea y entramos en el sufrimiento del trance. Cuando el dolor es traumático, el trance se puede volver pleno y sostenido. La víctima, impulsada por el miedo, se retrae del dolor del cuerpo con tal intensidad que se rompe la conexión consciente entre el cuerpo y la mente. Esto se llama disociación. Todos nos desconectamos de nuestros cuerpos en mayor o menor grado. Pero cuando vivimos atenazados por el miedo a unos supuestos peligros omnipresentes, el camino de vuelta puede ser largo y complicado. Rosalía había sufrido de niña graves abusos por parte de su padre. Cuando estaba borracho intentaba meterle la mano por debajo de las braguitas o se metía en su cama por la noche y frotaba su cuerpo contra el de ella hasta que llegaba al orgasmo. Cuando ella se le resistía, su padre le pegaba y la amenazaba con cosas peores. Si intentaba huir y esconderse, él se enfurecía, la perseguía y le pegaba sin piedad. La obligó a tener relaciones sexuales completas con él en 2 ocasiones, en el último año antes de que su madre se divorciara de él. Estos traumas tan graves tienen un efecto emocional y físico que pueden perdurar durante toda una vida. Cuando vino a verme, Rosalía tenía 35 años, estaba soltera y sufría una ligera anorexia. Ya había seguido terapias de varios tipos, pero todavía se sometía a veces a regímenes alimenticios de hambre y padecía ataques de angustia con regularidad. Tenía el cuerpo delgado, rígido y tenso y desconfiaba de todo el mundo. Rosalía daba por supuesto que toda persona que diese muestra de apreciarla, lo que pretendía en realidad era aprovecharse de ella. Me dijo que creía que una persona que solía acompañarla solo era amiga suya porque no quería ir sola a las fiestas. Otra mujer que era atractiva y tenía muchos admiradores debía de buscar la compañía de Rosalía porque así reforzaba su ego. Aunque a Rosalía no le costaba trabajo encontrar pareja, las relaciones nunca le duraban mucho tiempo. Como no quería sufrir la humillación de que la otra persona la dejara, solía romper ella a la primera señal de que la relación se iba deteriorando.
Rosalía guardaba las distancias hasta con las personas que conocía de mucho tiempo. Cuando pasaba por una de sus rachas habituales de depresión, se portaba como si lo tuviera todo controlado o desaparecía una temporada. En muchas ocasiones, Rosalía solo era capaz de estar con la gente gracias a las drogas. Con la marihuana todo le parecía bien mientras duraba el efecto, pero según me dijo, necesitaba ya drogarse todas las noches antes de acostarse para poder dormir. Si no fumaba marihuana o se tomaba pastillas para dormir, se despertaba en plena noche con un ataque de terror. El sueño era siempre el mismo. Estaba escondida en un lugar pequeño y oscuro y la iba a encontrar un ser loco y brutal. La neuropsicología nos dice que los abusos y malos tratos traumáticos nos provocan cambios duraderos, pues afectan a nuestra fisiología, al sistema nervioso y a la química cerebral. Dentro del proceso normal de formación de los recuerdos, valoramos cada situación nueva en términos de una visión del mundo coherente que hemos establecido. Cuando hay un trauma, se altera este proceso cognitivo por la aparición de estímulos dolorosos e intensos. En vez de procesar la vivencia a base de encuadrarla en nuestro entendimiento de cómo funciona el mundo, aprendiendo así de ella, retrocedemos a un modo de codificación más primitivo a base de sensaciones físicas y de imágenes visuales. El trauma queda encerrado en nuestro cuerpo sin digerir y sale a relucir en nuestro conocimiento consciente de manera imprevisible. Una persona traumatizada puede volver a vivir un hecho años después de que haya pasado el peligro, como si estuviera sucediendo constantemente en el presente. El dolor no procesado mantiene en estado de alerta permanente nuestro sistema de autoconservación. Además de los recuerdos intrusos repentinos, existe una gran variedad de situaciones, muchas de las cuales no constituyen una verdadera amenaza, que pueden activar los niveles alarmantes de dolor y de miedo que tenemos guardados en el cuerpo. Puede suceder que nuestra pareja, irritada, alce la voz y basta con eso para que el terror o la rabia o el daño que viven en nuestro cuerpo, para que se desencadene toda la fuerza de nuestras heridas pasadas, todo el terror o la rabia o el daño que vive en nuestro cuerpo. Con independencia de que exista o no algún peligro real, nos sentimos seriamente en peligro y tenemos la necesidad de buscar el modo de huir de ese dolor. Para poder resistir tan agudo dolor, las personas que han sufrido traumas se disocian de sus cuerpos, insensibilizándose a los estímulos físicos. Algunos tienen una sensación de irrealidad, como si hubieran abandonado su cuerpo y vivieran la vida desde muy lejos. Hacen todo lo posible por evitar sentir en sus cuerpos las sensaciones crudas del dolor y del miedo. Puede que reaccionen de manera violenta y agresiva o que se queden paralizados en la depresión o en la confusión. Pueden tener ideas de suicidio o ponerse a beber hasta perder el sentido. Comen más de la cuenta, toman drogas y se pierden en obsesiones mentales. Pero el dolor y el miedo no se marchan, sino que se quedan acechando en un segundo plano y de cuando en cuando los dominan de pronto. Aunque la disociación es un proceso de protección, produce sufrimiento. Cuando dejamos nuestros cuerpos, dejamos nuestro hogar. Al rechazar el dolor, al retirarnos del terreno de nuestro ser, vivimos el malestar de la separación, la soledad, la ansiedad y la vergüenza. Alice Miller nos dice que no tenemos manera de huir de lo que está en el cuerpo. O le prestamos atención o tendremos que sufrir las consecuencias. Tenemos guardada en el cuerpo la verdad acerca de nuestra infancia y si bien podemos reprimirla, nunca podremos cambiarla. Podemos engañar a nuestro intelecto, manipular nuestros sentimientos y confundir nuestros conceptos
y podemos engañar a nuestro cuerpo con medicación. Pero nuestro cuerpo termina por pasarnos factura un día, pues es tan insobornable como un niño que de espíritu siempre íntegro no acepta componendas ni excusas y no para de molestarnos hasta que dejamos de rehuir la verdad. Cuando Rosalía y yo empezamos a trabajar juntas, estaba claro que le había llegado el momento, el cuerpo le estaba pasando factura. Durante nuestras primeras sesiones me desveló la historia de su vida, aunque Rosalía era muy lista y capaz de expresar con facilidad sus problemas y las causas de estos, parecía que estuviese hablando de la vida de otra persona. Me dijo que mientras hablábamos no era consciente de tener sensaciones en su cuerpo, pero que cuando no estaba en la consulta la acosaba a veces el pánico o la ira. En esas ocasiones tenía en el cuerpo sensaciones tan intensas que le daban ganas de morirse. Le propuse que trabajásemos juntas para ayudarle a sentirse cada vez más segura en su cuerpo y le expliqué que aquello podría cambiar las cosas como no había conseguido con sus terapias anteriores. Ella accedió de buena gana y pasamos las semanas siguientes preparando el terreno. Yo quería atender a Rosalía con la mayor profundidad posible y ella tenía que sentirse segura y cómoda conmigo. Cuando estuvo preparada, le propuse que hiciésemos un viaje dirigido en el que exploraríamos partes de su vida anterior que podían estar fuera de su conocimiento consciente. El día que íbamos a realizar el viaje, indiqué a Rosalía que se sentara cómodamente y cerrara los ojos. La dirigí con imágenes hipnóticas en que bajaba poco a poco por una larga escalera de caracol que terminaba ante una puerta cerrada. Le sugerí que dejara atrás en cada escalón los pensamientos que la distraían y que estuviera cada vez más relajada y con mayor curiosidad. Cuando Rosalía hubo llegado al pie de la escalera, su cuerpo estaba muy inmóvil, los párpados le temblaban y tenía la cara algo enrojecida. Cuando le pregunté si veía una puerta, asintió con la cabeza y yo le sugerí que encontraría detrás de la puerta algo importante para su sanación. Algún regalo de su mente inconsciente. Les recordé que pasara lo que pasara, estaba a salvo. Estábamos allí las dos juntas y ella podía volver siempre que quisiera. Después le dije que podía abrir la puerta cuando estuviera preparada. Rosalía se puso tensa. ¿Qué ves?, le pregunté con suavidad. Su voz era apenas un suspiro. Una niña pequeña. Está en un armario escondida. Cuando pregunté a Rosalía de qué se escondía la niña, ella negó levemente con la cabeza. Al cabo de unos momentos le pregunté cuántos años tenía. Tiene 7 años, respondió y añadió enseguida. Es su padre, va a encontrarla y a hacerle daño. Yo la tranquilicé asegurándole que la niña ya estaba a salvo y le sugerí que relajándose y limitándose a observar lo que pasaba a continuación, descubriría alguna manera de ayudar a aquella niña. Cuando vi que respiraba con más tranquilidad, le pregunté qué hacía entonces la niña. Está rezando. Dice que le duele demasiado, que no aguanta más. Esperé unos momentos y le pregunté con delicadeza. Rosalía, ¿cómo se podría ayudar a esa niña a soportar todo ese dolor? Ella frunció el ceño. Está sola, ahí no hay nadie, dijo. Después añadió, hablando despacio, necesita que alguien cuide de ella. ¿Quién sería la persona más adecuada para eso?, le pregunté. Ella volvió a hacer una pausa centrada y atenta. De pronto le asomó al rostro una expresión risueña y sorprendida. Una hada buena. La veo allí con la niña. Está con ella en el armario. Rosalía esperó un momento y siguió contando. El hada está rodeada de una luz resplandeciente
y lleva en la mano una varita mágica dorada. Rosalía, ¿trae el hada un mensaje para la niña? ¿Le quiere decir algo? Rosalía asintió con la cabeza. Le está diciendo que puede hacer algo para ayudarla. Puede hacer algo que le ayudará a olvidarse durante un tiempo de las cosas terribles que están pasando para que pueda crecer y resolverlas cuando sea más fuerte. Hice una pausa y después, hablando con suavidad, le pregunté cómo iba a hacer eso el hada. Rosalía respondió con voz tranquila y decidida. Dice que va a tocar con su varita mágica varias partes de su cuerpo y que estas partes cambiarán y podrán guardarle todos los sentimientos terribles. Hizo una pausa, escuchando en su interior y siguió contando. El hada buena dice que, aunque estar tan atada es duro, será su manera de sobrevivir, de callar y de controlar lo que pasa dentro de ella. Después de un largo silencio, pregunté a Rosalía qué había pasado. Pues bien, el hada metió la rabia y el miedo de la niña en su vientre y lo ató para que se quedaran allí. Y después le puso un cerrojo mágico en la pelvis y en la vagina para que sus sentimientos sexuales no la metieran en más problemas. Rosalía respiró varias veces con cierta agitación y yo le pregunté con suavidad ¿y qué más? Rosalía dijo, mientras empezaban a rodarle las lágrimas por las mejillas, le dijo que tendría que dejar que se le tensara la caja torácica para no sentir el dolor de su corazón al romperse. Rosalía se quedó callada y después prosiguió con voz un poco más fuerte. Le dijo que su cuello sería una fortaleza redonda de muros muy gruesos para que no gritara pidiendo ayuda ni chillara de ira. Rosalía calló y yo me quedé a su lado en silencio. Lo estás haciendo muy bien, le dije por fin y añadí con delicadeza. ¿Hay alguna cosa más que te quiera decir el hada? Rosalía asintió con la cabeza. Dice que algún día la niña ya no será capaz de seguir guardando todo esto y que su cuerpo empezará a desvelar sus secretos. Soltará todo lo que ha estado guardando tanto tiempo. Soltará todo lo que se ha estado guardando tanto tiempo y lo soltará porque en lo más hondo quiere ser íntegra y real. Rosalía lloraba suavemente, agitando los hombros. Dijo a la niña que no se preocupara, añadió que encontraría a personas que la querrían y que la acogerían mientras volvía a encontrarse a sí misma. Rosalía se recostó en su sillón y yo le pregunté qué pasaba entonces. El hada buena abraza a la niña y la lleva a la cama. Al cabo de unos minutos siguió diciendo en un susurro, le está diciendo que cuando se despierte se le habrá olvidado lo que ha pasado pero que lo recordará cuando esté preparada. Rosalía quedó callada. Cuando prosiguió dijo con voz tierna, el hada buena le dijo, hasta entonces y para siempre te quiero. Como si hubiera terminado de leer la última página de su libro favorito, Rosalía tomó la colcha que tengo sobre mi sofá, se envolvió en ella y se echó acurrucándose entre los cojines. ¿Me permites?, susurró. Solo quiero descansar unos minutos. Tenía el rostro sereno, como si aquellos fueran los primeros momentos de verdadero reposo que alcanzaba desde hacía muchísimo tiempo. En las semanas siguientes a su viaje interior, Rosalía fue saliendo poco a poco como de una crisálida. Hasta sus movimientos físicos eran más ligeros, más fluidos. Le pedí permiso para contar su cuento de hadas en una de mis clases de meditación. Se alegró de ello. Deseaba de buena gana compartir con otras personas la nueva libertad interior que sentía. Cuando conté la historia, algunas personas lloraron.
dándose cuenta de que también ellos se habían retraído de sus cuerpos, de que habían encerrado su energía y no estaban vivos plenamente. Aquello les abría la posibilidad de perdonarse a sí mismos por no haber afrontado sus propias heridas profundas y les ayudaba a entender que era natural buscar un alivio ante un dolor insoportable. Si bien existen momentos de nuestra vida en que no nos ha quedado más opción que contraernos para rehuir un dolor físico o emocional insoportable, la sanación nos viene cuando volvemos a conectar con esos lugares del cuerpo donde se guarda el dolor. Para Rosalía y para todos nosotros, el camino de la liberación exige recibir con aceptación radical ese dolor que quedó guardado por el miedo. Por muy hondas que hayan sido nuestras heridas, cuando atendemos a la voz interior que nos invita a volver a nuestros cuerpos, a volver a la plenitud, es cuando emprendemos nuestro viaje.